Vamos a hacer ahora el análisis post-hoc, que eso es lo que corresponde a las comparaciones entre grupos. Vamos a utilizar una herramienta distinta a la que hemos venido utilizando hasta el momento. Hasta el momento habíamos utilizado CLD y promedios de mínimos cuadrados para el análisis. Sin embargo, esta herramienta no es conveniente para cuando necesitamos hacer análisis de interacciones. Sin embargo, tenemos la ventaja de que R tiene la pairwise t-test que nos permite analizar factores e interacciones de una manera muy conveniente. Sin embargo, habíamos visto al inicio del curso que las pruebas T, a la hora de comparar más de dos grupos, tenían el problema de acumular error tipo 1. Aquí en este punto donde se les pide una clase de pruebas T, que son las pairwise, pues ustedes deberían pegar el brinco porque estaríamos haciendo más de una comparación. Este inconveniente de inflar el error tipo 1 se minimiza con el método de ajuste, que el que trae R por defecto es el BH, que es Benjamin y Hochberg, que es el de los autores del método de ajuste. Entonces, con eso usted minimiza el error tipo 1 y puede utilizar la prueba T para hacer el análisis post-hoc una vez que la ANOVA ya le dio de que había diferencias significativas. Entonces, cuando ejecutamos la prueba T, la pairwise t-test, en el factor principal, que es el de la arquitectura, nos dirá esto. Para una mejor visualización voy a traerme el grafiquito de la arquitectura que habíamos hecho hace rato para que lo tengamos aquí disponible. Entonces, la pregunta que le hago a Pablo, ¿cómo interpretamos este resultado de R? Yo pensaría que igual, como los p-values, realmente. Muy bien, pero vea que tenemos, es como una matriz, ¿verdad? Ajá, es una tabla. Ujú. Una tabla. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Esto es que APU con CPU, este es el p-value, y ese p-value es chiquitito o es grande. Chiquitito. Chiquitito quiere decir APU es diferente a CPU. Lo Ujú. vemos acá. Y luego vemos APU con GPU, ese p-value que nos dice, Igual, chiquitito. chiquitito, Entonces es significativo. lo vemos acá. Cuenta la misma historia del gráfico. Correcto. Y luego nos da CPU no tiene sentido, por eso viene en rayita. GPU y CPU, ¿qué nos dice? Que no es significativo la diferencia. No es significativa la diferencia. Entonces, esa diferencia acá, esa distancia no es significativa. La manera que interpretamos esa tablita. Ahora vamos a hacer el pairwise t-test, pero incorporando arquitectura y resolución. Ya son dos factores. Y R nos tira una tabla de este tamaño. Una pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cuáles escenarios tiene sentido analizar cuando se nos presenta esto? Entonces, te pregunto, Pablo, por el objetivo o el enfoque de nuestra investigación, ¿tiene sentido comparar APU a una resolución contra el mismo APU a otra resolución mayor? No, porque realmente queremos comparar APU contra contra el GPU y contra el CPU. Bien, bien, bien. Entonces, ya solo por esa respuesta que diste, eso no es importante, ¿verdad? Mm. Ahora, APU a 120, lo comparamos con CPU a 120 y ¿qué nos da ese p-value? Ese igual es bastante significativo. Ese es significativo. Pablo, ese es un escenario más cuidadoso. Es una comparación justa. Calcular APU a 120 con CPU a 900. No, pues no, porque no están en igualdad de condiciones a nivel de resolución. Correcto, no está en igualdad de condiciones. Lo que queremos comparar es en los distintos escenarios, pero en igualdad de condiciones. Lo único que cambia es la arquitectura. Entonces, estos escenarios no tienen sentido. Este escenario sí tiene sentido, estos no.
Me explico, Kevin José, Sí, sí, claro. ¿verdad? Por Muy, supuesto. muy, muy parecido a una pregunta que me hicieron en consulta. De hecho, fui yo. Sí, sí, sí. Yo se la hice. Por eso, entonces, esta es la manera en que vamos a interpretar esta tabla. No tengo que venderles muchísimo la idea de que esta tabla es incómoda de interpretar, ¿verdad? De que ves, andar rebuscando los factores que nos sirven y todo, y es incómodo. Sin embargo, podemos ver el grafiquito de resolución y el resumen es que el APU es distinto a todos los demás escenarios que estamos evaluando a las distintas resoluciones. Es distinto y menor. Esta tabla en conjunto con este gráfico nos dice que el APU es distinto y menor. Vamos con el siguiente pairwise t-test. Ahora es arquitectura y efectos. Y ya que José siente ser incómodo, aquí se vuelve infernal. ¿A usted le tiró este monstruo de tabla? Sí, 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 no, de hecho, en R hasta que tenía que hacer el split en dos partes o no sé cuántas porque no cabía en el screen por defecto que trae la consola. Y no se frustró. Sí, porque tenía que seguir como la línea y cuando se cortaba la tabla, entonces la siguiente tabla tenía que seguir la misma línea para saber cuáles factores estaban relacionados y todo. No, no, era difícil de comprender totalmente. ¿Va a presentar esto usted en su tesis así? A los lectores en el tribunal. Si quiere perderla, probablemente sí, pero no creo que ese sea el objetivo. Entonces, no creo que ayude. Ok, ok. Si su asesor es bueno en los ensayos de la defensa tesis le dice, no, 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 compa, vaya, arregle eso. Vea que esa información se puede presentar de una manera más elegante acá. Esto es acomodar la información y vea que únicamente dejé los p-values de los escenarios que tiene sentido analizar. Dígame, Kevin, si no me compras de que, sin entrar en el detalle que estamos analizando, pero esto se ve mejor que eso, ¿verdad? Que tiene fijo, Por mucho. por Hace mucho. ¿cómo es? Una limpieza profunda, Una más limpieza, legible. muy bien. Y en este caso, verde es no significativo y rojo es significativo. Entonces, vea qué chiva, Kevin. El APU sin efectos no es distinto ni al CPU al GPU. Dígase esto, aquí no hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Lo ves? Bien. Ujú. De hecho, creo que en los primeros, exactamente, mire, en los primeros efectos. En los primeros efectos. Y eso es un Ujú. hallazgo chiva. Es un hallazgo chiva. ¿Por qué quiere decir? Cuando la escena es simple con respecto a efectos, no hay diferencia, pero cuando la escena es compleja con respecto a efectos, sí hay diferencia y gana por montón. Son de las cosas que nosotros podemos ir analizando y recabando para presentar en el análisis de resultados. Entonces, sí hay diferencia y es por un montón. Por ejemplo, aquí vea qué escenario más incómodo. Cuando está transparencias es diferente a CPU, pero no a GPU. Cuando está transparencias y reflexiones es diferente, es a GPU, pero no a CPU, se invierten, ¿lo ves? Ujú. Acá, una manera de uno simplificar el análisis y ponerlo de una manera más consistente con respecto a lo que se está reportando es, a partir de que está el efecto de anti-aliasing, que se sabe, y esto es por contexto que ustedes lo saben, que es el más complejo, el APU gana en todos los escenarios. Y eso se refleja en el gráfico. A partir de que está anti-aliasing, que es el efecto más complejo, el APU gana en los demás escenarios. ¿Te vendo la idea, Kevin? Sí, 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 totalmente. Ahorramos más espacio inclusive. Y esto es lo que ustedes presentarían en su tesis. Dios guarde, vayan a zampar esa cosa horrible ahí, ¿verdad? Fatal, fatal si hacen eso. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Bien, voy a cortar el videito acá.